Buenas, en el vídeo de hoy os voy a dar otros consejos básicos sobre cómo pintar. Concretamente hoy lo que os voy a explicar es, en esta matriz que tengo aquí, cómo no hacer cosas, ¿vale? El otro día explicaba cómo dar capa base para que no coja grumo o cómo hacer pincel seco. Bueno, lo que voy a hacer es, en esta miniatura, no la he sacado de la matriz por comodidad para el vídeo, no porque las pinte directamente en la matriz. Lo que voy a hacer es, ¿qué es que coja grumo? Entonces voy a seleccionar una de estas piezas, voy a pintar dejando grumo que se vea evidente y al lado pintaré cómo dejarlo más fino para que se pueda ver una comparativa de qué no hacer, qué sí hacer. Vale, voy a explicar cómo dar capa base, en este caso he cogido Mephisto Red y lo que voy a hacer es, voy a seleccionar esta pieza de aquí, la del arma, porque tiene muchos detalles. Entonces en el brazo voy a dar capa base a lo bruto, dejando grumo, de forma que no habría que hacerlo. Y luego en el arma voy a hacerlo más suave, para que veáis la diferencia. Entonces cojo la pintura, la agito, pongo pintura del bote en la paleta y voy a hacer como mucha gente que empieza suele hacer porque nadie la ha explicado, que es coger la pintura tal cual y pintar directamente la miniatura. Y normalmente cuando empezamos no solemos tener mucho control, entonces queremos que cubra a la primera y como transparenta un poco, se puede ver la pincelada. Yo esto hacía cuando tenía 11 años, cogemos todavía más pintura y le damos hasta que queda rojo. Ahora sí veo rojo. Lo que probablemente, pero todavía me transparenta un poco por aquí, no veréis ahora mismo ningún detalle porque los hemos tapado, ¿vale? Esto es lo que no habría que hacer, esto es dejar grumo. Voy a esperar a que seque y luego os explicaré. Mientras seca, voy a explicar cómo doy capa base de normal. Pongo pintura en la paleta y paso muy importante. Cojo el pincel, lo meto ligeramente en el bote, ¿vale? Con este poquito basta y lo mezclo con la pintura de la paleta. Y el segundo paso, muy importante, no hace falta llevar un pegote enorme de pintura. Vamos a poner esto aquí otra vez. Descargo el pincel, con este poco ya nos bastaría y voy a darle rojo a estos detalles de aquí. Vale, importante, extender bien la pintura, ¿vale? Y si no llega a meterse dentro de los recovecos, insistirle con la punta para que la punta se meta. Si necesitáis otra vez, volvéis a coger pintura. La pintura puede que se vaya secando por momentos, pues volver a añadir un poquito de agua. Y vamos extendiendo. Como podréis ver, en esta primera mano no va a cubrir el rojo, no va a cubrir el negro, va a notarse en algún sitio que transparenta un poco. Eso es normal, ¿vale? No pasa nada. Es mejor dar 2 capas finas o 3 si hace falta y que el color quede sólido y quede bonito, a intentar dar una capa muy gorda como hemos hecho en este otro lado y perder todo el detalle. Entonces voy a terminar de dar a toda esta pieza aquí. Estoy dándole a todo el arma indiferentemente, ¿vale? Simplemente quiero que se vea la diferencia entre tapar detalles y no tapar detalles. Vale, pues ahora voy a esperar a que seque. Cuando seque os enseño cómo queda una mano y le daré una segunda mano. Vale, la primera mano más diluida ya ha secado. Todavía podéis comprobar que donde he dado la capa base más dura, más grumosa, no ha secado. Entonces, no solo queda peor, sino que encima estamos perdiendo tiempo. Voy a dar una segunda capa base, vuelvo a mezclar un pelín de agua, por eso me he ido secando en el rato que esperábamos. Nada, lo justo para volver a tenerla un poco más fresca. Descargo, no hace falta llevar un montón. Y lo mismo, le voy a volver a dar en la cubierta y demás del arma. A ver si... Aquí. Le voy a dar una segunda mano. Y ahora que le estamos dando una segunda mano, se puede ver cómo empieza a tener un rojo fuerte que no transparenta. Esto es a lo que me refiero con dar 2 manos. Más importante, dar 2 manos finas, que no tape detalle, que no se pierda, a intentar dar una única mano gordita que lo tape todo. Importante cuando hagáis esto, mover rápido el pincel
para extender la pincelada y evitar que os haga charcos y tape detalles como por ejemplo los ojos del mini cráneo este que tiene aquí con alas. Bueno, esperaré a que seque y os enseño cómo queda el resultado. Ya he terminado de esperar a que seque, aquí podemos ver la diferencia. Mientras tanto he ido pintando otras piezas para explicar luego otras cosas. Podéis ver aquí, casi no enfoca la cámara, pero se puede ver el plastón de pintura y que acaba dejando textura. Eso queda muy mal luego en nuestras miniaturas, ¿vale? Sin embargo, vamos a ver si consigo aquí. Aquí podéis ver cómo ha quedado liso, plano, no se ha perdido ni un solo detalle, se puede ver el cráneo, se pueden ver los remaches, ahí está todo. En el brazo, sin embargo, no solo hemos tapado algún detalle, sino que hemos generado incluso volúmenes que no había. Otro consejillo más que se me ha olvidado explicar, cuando doy capa base, suelo coger algún pincel un poco más grande para no tener que dar muchas pinceladas. Cuantas menos pinceladas demos, menos se notará el trazo. Si intentamos pintar todo con el pincel más pequeño que tengamos, por mucho que tenemos más precisión, no significa que vayamos a conseguir que quede mejor, sino al revés. Cuantas más pinceladas tengamos que dar, más se va a notar la pincelada y más facilidad de que nos coja grumo. Entonces, cuanto más de una única capa lo hagamos, mejor. Ahora voy a explicar los errores más habituales cuando se dan sombras. Voy a utilizar esta pieza y lo que voy a hacer es, en esta mitad de aquí, voy a explicar los dos errores más habituales cuando se dan sombras utilizando las pinturas Shade de Citadel. Y en esta otra mitad lo haré bien para que podamos ver cómo queda el error habitual y cómo quedaría bien hecho. Voy a coger en este caso a Grasserse para darle y le voy a dar en esta mitad a todos los colores por igual. Podríamos coger más sombras e ir dando en cada color distinto, eso no importa. Quitamos la pintura, ponemos en la paleta, aquí, pongo un poco más de cantidad, a ver, lo voy a poner más abajo que se vea en la cámara, ahí, vale. Y dos errores habituales. Error habitual número 1. Coger muchísima pintura con el pincel, poner un pegote y dejarlo estar. Esto lo que suele hacer es, nos va a quedar un pegote demasiado fuerte y se va a quedar ese goterón ahí y nos va a dejar zonas demasiado negras. Otro error habitual, la gente empieza a pintar, se van quedando sin pintura en el pincel y siguen pintando por igual y extendiendo la pintura y prácticamente pasa lo que estoy haciendo aquí, que no pinta nada, no se acumulan los recovecos. Entonces hay que encontrar un punto intermedio entre extender demasiado la pintura y dejar un goterón. Vale, básicamente hay que cargar el pincel, poner la pintura y en vez de dejar un goterón en el sitio, repartir la pintura por más zonas. Ahí, ¿vale? Dejando que en las zonas planas lo extendemos para que no quede sucio, pero que ahí donde haya un recoveco, una línea entre dos formas, sí se acumule y nos defina las formas sin dejar un goterón como hemos dejado aquí. Me llevo parte de la pintura al otro lado, así que le voy a volver a poner el goterón que había dejado, pero podéis ver en este lado si ha quedado definida las formas, se ve una línea, aquí arriba no se aprecia nada, aquí abajo ha quedado demasiado goterón. Voy a esperar a que seque y os enseñaré. Otro error habitual, voy a aprovechar aquí, cuando está secando, ¿vale? La sombra hay que darla sin prisa pero sin pausa. Si mientras está secando, por ejemplo aquí ya se puede ver que hay zonas secas y zonas que no, lo toco, me voy a buscar un sitio más evidente. En la paleta se va a ver muy bien. Vale, esto tendría que quedar en sombra. Pues si ahora lo toco, se nos va a quedar. Y voy a acercar la paleta a la cámara buena. Esto tendría que haber quedado en sombra y se nos ha quedado completamente sin nada y un corroncho alrededor. Eso en nuestras miniaturas queda horrible. Vamos a volver a poner la paleta en su sitio.
más o menos por aquí. Entonces, si mientras la miniatura está secando andamos toquiteando con el pincel, nos va a pasar como me está pasando en esta zona de aquí, que se empiezan a ver marcas de agua, de lo que ha secado, de lo que no, nos empieza a coger suciedad, ¿vale? Entonces, no insistáis, no toquéis, no hagáis como estoy haciendo ahora mientras seca, dejarlo estar, que seque tranquilamente, o si no, os van a acabar quedando marcas. Ya he terminado de esperar a que seque y se pueden ver los errores que he comentado. Aquí arriba se puede ver cómo ni se nota sombra ni nada, ha quedado plano. Aquí abajo se puede ver completamente profundo, negro, cuando en realidad tendría que verse más parecido a esta esquinita de aquí, que hay un trocito de plata donde la armadura debería ser más flexible. En este lado se ha perdido. En este lado que hemos aplicado la sombra con un poco más de cuidado, está. ¿Vale? Entonces esto es lo que puede pasar si damos un goterón, que taparemos detalles. Y aquí en la parte plana, lo he forzado un poco más todavía, se puede ver lo que decía. En vez de quedarnos liso y limpio, se ven marcas, se ven manchas, queda muy feo. Y la zona que nos ha quedado bien y está bonita es esta de aquí. Se ve definido este panel, se ve el otro panel, pero el panel en la zona plana no ha quedado sucio. La zona metálica se puede ver marcado, a diferencia de este lado que simplemente es plata y no tiene sombra. En este lado es plata con sombra. Esto es lo que nos gustaría buscar. Un último consejo en relación a las sombras. También es habitual hacer las sombras, en vez de como he hecho aquí, de otra forma, que es como está hecho en esta zona de aquí. Ir perfilando o delineando cada sombra en cada pieza, de forma que el color base queda muy plano, muy limpito, y las formas quedan definidas sin el riesgo de tener que cambiar el tono de todo lo que hemos tocado. Mucha gente intenta hacer esto con la Shade, y esto no lo voy a llamar fallo o error. En este caso voy a utilizar Drakenhof Nightshade. Vale, pongo la paleta. Hay que descargar el pincel para llevar muy poquita. ¿Vale? Cojo, vuelvo a descargar. Afilo la punta a la vez que descargo. Y voy a hacer aquí donde la cabeza. La idea es ir haciendo alrededor de cada línea. ¿Cuál es el problema con las Shade? Son muy líquidas y son bastante transparentes. Entonces, si queremos que coja más color, probablemente se nos extienda y nos salgamos a la que intentamos hacer este paso. ¿Cómo hacer esto con más facilidad? Más que con la Shade, que no es que no se pueda, es que es bastante difícil. Va a coger en este caso, tengo una mezcla, esto es mitad Abaddon Black, mitad Cantor Blue, es un color muy oscuro, lo voy a diluir. Más o menos la misma cantidad de agua que de pintura, entonces me queda un color parecido al del Drakenhof Nightshade. Lo mismo que he hecho antes, cargo el pincel, descargo para afilar la punta y ahora voy a hacer en la otra mitad de la cabeza. Ahí. Puedo marcar esa línea con mucha más precisión, con un color más sólido. No tengo que andar haciendo varias pasadas, no corro el riesgo de que se me expanda y de pintar más de lo que me interesa. Entonces, si vamos a hacer este tipo de sombreado, muy habitual en marines o por ejemplo en las armaduras de los Tau, os recomiendo, en vez de utilizar la Shade, con pintura, ¿vale? O sea, una base, una layer, el color que necesitéis, como si hacéis una mezcla, lo diluís mitad y vais aplicando poco a poco esa línea por las sombras que queréis ir sombreando. El siguiente consejo que voy a dar es acerca de las contras. He imprimado esta parte con Greyseer, que es ideal para aplicar las contras. Lo primero que quiero explicar es las contras son unas pinturas nuevas y un error habitual, algo común, es que la gente cree que todas se comportan igual y no es así. No todas las contras actúan de la misma manera. Tengo aquí 3 colores y lo que voy a hacer es voy a coger el Gryph-hound
Orange, que voy a poner en la paleta. Se comporta de una forma normal. Por cierto, las contras hay que agitarlas bastante, más que otras pinturas, para asegurarnos que se mezcla bien lo de abajo con el resto de la pintura. Pongo aquí en la paleta y me explico usando la paleta. Vale, pongo aquí donde se vea. Vale, me explico. Este es el color que se ve y si yo la extiendo, transparenta un poco más, pero más o menos mantiene el color que se ve. Entonces, si yo cojo este color y lo voy a aplicar en esta pieza para que veamos. Por cierto, las contrast, para aquellos que no las hayan probado, las superficies planas son más difíciles de utilizar. Cuanto más rugosa, más textura tiene la superficie, más fácil. Entonces cojo el Gryphon Orange. Están pensadas para usarlas tal cual, sin añadir agua. Cojo más cantidad y le voy a poner por esta región de aquí, para que podamos ver cómo se comporta. ¿Vale? Pongo pintura y, como he explicado con la sombra, hay que aplicarlas de una forma similar. Cogemos bastante y la vamos extendiendo por toda la zona. Vale. Podemos ver cómo el color es similar al que habíamos puesto en la paleta. Sin embargo, por ejemplo, voy a coger ahora el Ethermatic Blue. Voy a poner aquí en la paleta. Y lo voy a extender. Como podéis ver, casi ni se ven, porque este color transparenta muchísimo. Vale, voy a poner un poquito más, que lo he contaminado con el color anterior. Descargo un poco el pincel y le voy a poner en esta región de aquí. Vale. ¿Veis lo que ocurre? Es muy transparente. Estoy aplicándolo de la misma forma, no lo he mezclado con agua, no he cambiado las propiedades de la pintura. Simplemente es mucho más líquida y mucho más transparente. Se meten los recovecos. Y por último, hay otras contrast que son más densas, ¿vale? Yo las estoy dividiendo en tres tipos: las normales, las que son más líquidas y las que son más densas. Las que son más densas hay que agitarlas todavía más que el resto, porque el pigmento se queda en la parte de abajo. Vale, voy a poner aquí en la paleta. Aquí todavía tengo un poquito de blanco. Podéis ver que el color es muy intenso. Voy a descargar un poco y voy a pegar una pincelada. Podéis ver que el color es muy oscuro. Incluso dando una pincelada se ve súper oscuro. Vale. Voy a coger la pieza y le voy a dar en esta otra región. Y esto es lo que pasa con las pinturas más densas. Cubren mucho más, se acumulan mucho más, son más difíciles de extender que las otras dos. Entonces, algo habitual en estas es que al no extenderse tan bien, se acumulan más y nos hacen más manchas. Son más difíciles de trabajar. Estas primeras se usan bastante fácil y conseguimos hacer que quede limpio con facilidad. Estas segundas se queda muy limpio, pero apenas coge color, entonces para que coja color hay que dar varias manos, y estas últimas cogen color demasiado fuerte y a veces es demasiado. Por lo tanto, a veces merece la pena coger un poco de Lamian Medium, mezclarlo en la paleta con el color normal y le voy a dar aquí en esta parte plana. Ahí. ¿Veis cómo hace un poco de mancha, pero al dejarla en paz y al extenderla se reparte de una forma un poco más homogénea que antes? Bien, esto es lo que pasa si le metemos un poquito del Contrast Medium. Se convierte en una pintura más fácil de trabajar. Entonces, cuando vayamos a utilizar las contras, lo primero que os aconsejo es pensar cómo es la pintura, probarla un poco, ver cómo de densa o de transparente es, y en base a eso tener en cuenta cómo lo vais a aplicar, si utilizar un poco de medium o si tener que dar más de una capa. Ese es el primer consejo que os doy con las contrast. Otro consejo que os voy a dar con las contrast es que, igual que con las sombras, mientras está secando, si las tocamos, se nos va a hacer manchas, va a coger textura, ¿vale? Lo mismo que nos ha pasado antes, que quedaba sucio. E incluso, otra cosa que os quiero comentar es, cuando trabajéis con las contras, poner una cantidad en la paleta generosa, ¿vale? No pongáis, por ejemplo, así. No pongáis pequeñas cantidades de pintura, porque se parece a las sombras, pero se seca mucho más rápido, como la mitad de tiempo. Y cuando esto empieza a secarse, coge una textura gelatinosa, que si cogemos, voy a coger, tengo por aquí verde de antes, voy a dar en esta zona plana que se aprecia aquí. Y me pongo a pintar
¿Veis cómo salen bolitas, cómo sale porquería en la pintura? Bien, pues esto es la gelatina, que es la propia pintura que se está solidificando, entonces nos deja trozos de pintura seca junto con pintura húmeda y nos hace esas bolitas y nos hace esas cosas feas. Entonces las contras os recomiendo poner charcos grandes y a la que el charco grande se empieza a secar, como esto de aquí, dejadlo estar. Poner otro charco al lado y evitar tocar esa pintura mientras está cogiendo esa textura gelatinosa. Vale, y ahora que os he explicado lo que no hacer, voy a coger este color, que es el que he puesto antes en la paleta, el Wildwood, y le voy a dar a esta pieza de aquí, en la parte superior. Entonces cargo bien el pincel, como he explicado antes, pongo la pintura y tenemos que poner bastante cantidad y luego ir extendiéndola por la zona que queremos pintar. Bien, entonces la pongo por aquí y sí que es aconsejable, si en algún sitio os queda una gota muy grande o sobre todo cuanto más lisa es la superficie, darle un par de pinceladas asegurándoos que extendéis la pintura y se reparte de forma uniforme, pero esto hay que hacerlo rápido antes de que seque, no con pinceladas rápidas, sino no esperéis a que seque o será demasiado tarde para hacer este paso y la pincelada tiene que ser controlada, arrastrando la pintura hacia donde os interesa para evitar que acumule y quede más extendido y nos quede plano, liso y bonito. Si no hacéis esto, si simplemente ponéis la pintura, como voy a hacer aquí en esta parte de la pierna, y la dejáis estar, todas esas marcas de agua que se ven ahora secarán y se quedarán ahí. Entonces tendremos una zona limpia y bonita y una zona sucia con marcas de agua que nos quedará fea. Entonces las contras, la clave es tener claro qué contras queremos usar y en vez de ponerla y dejarla estar tal cual, ponerla y asegurarnos de que la extendemos y la dejamos como queremos. Entonces tendremos aquí este ejemplo de cómo queda si la dejamos tal cual y tendremos aquí este ejemplo de cómo queda extendiendo y dejando la pintura donde a nosotros nos interesa. Ahí, y lo voy a meter un poco más ahí. Ahí. Bien, ya he acabado con la contras, ya ha secado y podréis ver ahora cómo esta parte de aquí arriba está lisita y ha quedado bonita y limpia. ¿Vale? Hay gente que cree que las contras siempre quedan sucias, pero si las aplicamos bien puede quedar muy bonito. Y sin embargo, en esta zona aquí, como he dicho antes, se notan las marcas de agua, sobre todo aquí en la pierna, que es más grande. Y esto es lo que la gente cree que puede pasar con las contras. Si no las aplicamos bien y no tenemos un poquito de control, es normal. Y aquí se puede apreciar lo que decía de las que son más densas, que hay zonas que han quedado extremadamente oscuras y tienen manchas que se ven muy fuertes. La siguiente técnica que voy a explicar que no hacer es el pincel seco. Tengo esta pieza del hombro que ya he preparado. Me interesaba una pieza con una superficie plana grande, que es donde más se notan los fallos con el pincel seco. En las zonas pequeñitas o con mucha textura, el pincel seco queda muy bien, ¿vale? Por ejemplo, se puede ver aquí en esta pieza, aquí en la textura del suelo, como tiene una rugosidad muy marcada y es un grano muy fino, muy pequeño, queda muy bien. Es difícil, se puede, pero es difícil que quede mal. Sin embargo, en las zonas planas queda mal con mucha más facilidad, incluso cuando lo intentamos hacer bien. Entonces, voy a coger Calgar Blue, voy a poner la paleta. Hay unas pinturas, son las Dry, son ideales para hacer pincel seco porque hacen que este paso, que es el donde la gente suele equivocarse, que es descargando la servilleta, hace que sea más fácil. Entonces voy a coger la servilleta, el pincel con pintura, ¿vale? En la base, no hace falta cargar todos los pelos. Y descargo dando vueltas para que se reparta bien por todos los pelos del pincel. Y descargo más o menos hasta llegar a este punto. Ahora que casi parece que no mancha, podré dar pinceladas en la miniatura e irá cogiendo poco a poco. ¿Cómo no hacer? Vuelvo a cargar el pincel. He cargado la base del pincel, como antes. Y voy a descargar y voy a parar ya. Que mucha gente cree que, ya está. Si os fijáis, me pasó como la mitad de tiempo descargando el pincel. Entonces, si cojo ahora y le doy aquí pincel seco, veis lo que ha pasado, ¿no? Nos ha quedado una raya muy marcada. Queda horrible.
Sin embargo, si descargase más el pincel, voy a darle en este lado, poco a poco, a ver un poco más abajo, ahí, poco a poco está sacando los detalles del antebrazo, pero no nos ha hecho ninguna raya, está quedando bonito. Y le voy a dar también aquí en la hombrera, entonces nos va a ir marcando como si le estuviéramos haciendo una especie de luz en esa zona de la hombrera, ¿vale? No un perfilado, sino una luz cenital, ¿vale? Incide luz en esa zona, pero queda más suave, no queda una raya, queda fino y queda bonito. Se nota que tiene un poco más de luz, como en el antebrazo, pero es más natural. Bien, en este color no se aprecia mucho, para eso me he traído esto de aquí, que es normal, ¿vale? Esto no es un fallo, esto es normal. El pincel seco es una técnica sucia, muy rápida, muy eficaz, pero sucia. Entonces, todos estos puntitos que se ven aquí, también se están apreciando aquí en el azul, ¿vale? No sé si se llegan a ver, ahí creo que se aprecian algo, pero aquí en el verde se ven mucho más. Entonces, esto es normal. Cuanto más fino hagamos el pincel seco, menos se notarán, pero esto es muy habitual en el pincel seco. Por ejemplo, aquí me quedo más suave, se nota algo menos, pero esto no es un fallo, esto es parte de la técnica. Esto sería un fallo. Aquí me pasé y no me ha quedado solamente el punteado, sino que incluso se ven un par de rayas porque me pasé. Pues esto es todo con el pincel seco. Descargar mucho y evitar que os haga esas rayas que me ha hecho ahí. Bien, lo siguiente que voy a explicar es haciendo luces cuando se hacen a capas, ¿vale? En inglés layer, en castellano hacer luces a capas. Tengo esta pieza que he pintado, la he pintado utilizando una mezcla de colores, esta que tengo aquí, es estos dos, mitad Cereal Yellow, mitad Scrap Brown. He dado capa base con eso, le he tenido que dar 3 manos, seguramente hayáis ido viendo la pieza a cachos conforme iba haciendo el resto del vídeo. Y le he dado una sombra con Raglan Flex Shade a esta mitad superior de la mochila. A esta mitad inferior no le he dado la sombra, ¿vale? No lo he hecho con una intención. Quería enseñaros que cuando se dan las sombras, si aplicamos un lavado a una pieza entera, aunque no nos interese, cambia el tono. Entonces, en este caso, no me interesa el cambio de tono, sí me interesa que se acumule y nos marque las zonas de dentro. Es mucho más rápido que tener que ir pintando cada línea a mano, pero nos ha cambiado el color. Entonces, lo que vamos a hacer es recuperar el color. Esta suele ser una de las razones por las que se hace más la iluminación a capas. Y os voy a explicar, vuelvo un momento a la pieza, aquí en el círculo cómo no hacer y cómo nos van a ir quedando bloques de color muy diferenciados, y en esta otra mitad más superior voy a intentar hacerlo más suave para que quede más degradado y quede bonito. Entonces, vuelvo a coger el color de antes. Y un error muy habitual es coger el color, ponerle agua como si estuviéramos dando capa base. Vale. Descargo la pintura y lo que vamos a hacer es volver a pintar esta pieza, evitando pintar los recovecos. ¿Vale? Si os fijáis, se ve el color sólido. ¿Vale? Y volvemos a recuperar el color de antes. ¿Qué pasa? Que el color igual es demasiado fuerte y cualquier fallo, cualquier pincelada se nota mucho, ¿vale? Entonces voy a intentar dejarlo lo más homogéneo que soy capaz, pero si os fijáis, a base de tanto tocar y tocar, me está empezando a coger un pelín de textura. Igual no se aprecia mucho en la cámara, pero sí se aprecia, ¿vale? Entonces esto es normal. Si cogemos la pintura tal cual y la aplicamos como si fuera capa base, entre las capas de pintura que lleva, más la sombra, más la nueva capa, más que estamos venga a toquitear en el mismo momento, vamos a sin querer generar un poco de textura, ¿vale? Luego intento sacar una foto a ver si se aprecia. ¿Cómo lo haría yo para que quede más suave? Añadiría más agua, casi mitad agua, mitad pintura, no llego, ¿eh? Hay un poco más de pintura que de agua. Descargo más el pincel, muy importante, cuanto más líquida es la pintura, más hay que descargar el pincel. Y ahora voy a pintar aquí de la misma manera que antes, arrastrando la pintura, intentando no tapar los recovecos, pero si os fijáis, una vez doy la pincelada,
una vez seca el color, casi ni se nota el color que le he dado. No pasa nada, tendremos que dar bastantes manos, 3, tal vez 4 manos, para que el color coja solidez, pero evitamos con esta forma de pintar que nos coja textura y que nos vaya haciendo, pues eso, la textura que os he comentado que me estaba cogiendo. Sí que vamos a conseguir el mismo resultado de dejar otra vez el color plano donde nos interesa, pero al estar más líquido podemos hacer un poco de transición de color, ir dejando un degradado en vez de un bloque de color 1, color 2, color 3, sino ir haciendo un degradado entre ambos colores y sin que coja textura. Voy a darle también a esta parte de aquí del círculo, o sea, de esta pelotilla que tiene la hombrera. Vale, ahí. Igual consigo que se aprecie más, ¿vale? Y muy importante, cuanto más líquido, más hay que descargar la pintura, o si no, nos llevaremos charcos. Vale, voy a hacerlo aquí. Descargo menos. Vale, ¿veis eso? Se me ha ido un charco y se me ha metido en el negro. O si le doy aquí abajo, coge y se me mete donde antes había sombra. Entonces, si descargo más, voy a ir a la otra bola. No me hace ese charco. Al descargar más, es mucho más fácil controlar la pintura y conseguir que quede una capa donde a nosotros nos interesa. Y en este caso, como lo que me interesa es que arriba quede más amarillo, le voy a dar la tercera y la cuarta capa cada vez cogiendo menos zona, cada vez pintando más en la zona superior, de forma que va a quedar un pequeño degradado muy sutil, pero la parte de abajo será un poquito más anaranjada por la sombra que hemos aplicado, la parte de arriba será un poco más amarilla, iremos conservando el color que nos interesaba, pero sin crear bloques de color, creando un pequeño degradado. Vale. Siguiente color que voy a hacer es Averland Sunset, que es un amarillo ligeramente más claro que el que hemos estado utilizando, que es más mostaza. Pongo la paleta y lo que he dicho antes, voy a hacer una mitad poniéndole solo como si estuviera haciendo capa base, un pelín de agua, y voy a hacer otra mitad más con una mezcla más diluida para poder controlar mejor el esto. Entonces, vale, he explicado antes que queríamos que la luz venga de arriba, ¿vale? Entonces, en este estoy haciendo una especie de degradado suave, en el círculo vamos a hacerlo más duro. ¿Cómo lo vamos a hacer más duro? Pues voy a descargar un poco más el Averland, vale, y voy a marcar aquí y me va a hacer pues hasta aquí, quiero que haga la luz. Vale. Vamos a terminar de pintar esta parte. Hasta ahí quiero que me haga la luz. Estoy haciendo como que la luz le viene de arriba de la mochila, arriba a derecha. Vale, y si os fijáis, se puede ir viendo, luego sacaré foto, que me ha quedado un bloque de color y hay un salto entre esto y este sitio y este sitio, hay un salto de color. Me ha quedado completamente sólido y me está quedando otra vez textura. Ahí se aprecia un poco más lo que yo digo. Sin embargo, vamos a diluir bastante más. Y en la parte de arriba, vale, aquí descargo más, lleva demasiada pintura en el pincel, ahí. Y le vamos a ir dando eso a la parte superior, donde vendría la luz. Evitando que se hagan charcos. Ahí. Le vamos a hacer también en esta región, hacia arriba. Un poco más arriba, me enfoca más. Vale, y aquí también. Vale. Y una vez seca casi ni se nota, normal. Como hemos diluido tanto la pintura es muy transparente, entonces tendremos que ir dando varias manos hasta que el color que queremos vaya apareciendo, pero irá apareciendo de forma gradual, quedando mucho más suave y sobre todo, la parte importante, aquí tiene textura y nos está quedando como pintura grumosa, aquí no, aquí está quedando suave, lisa, como si la armadura fuera así, no como si hubiéramos puesto un plastón de pintura encima de ella.
Y eso, habrá que ir dándole varias manos hasta que digamos, vale, aquí me convence. Básicamente que es hasta que empiece a coger el color sólido del color que estamos aplicando. En mi caso ya empieza a coger ese color, que está siendo la tercera capa. Por cierto, importante, no lo estoy diciendo, pero entre capa y capa hay que esperar a que seque. Por eso estoy trabajando distintas zonas a la vez, para que mientras espero a una zona, la siguiente seque. Vale. Entonces ya se puede ir apreciando ese salto de color, que abajo es más, aquí es un poco más marrón y aquí arriba es más amarillo. Lo siguiente que voy a hacer es un paso más de luz todavía. Voy a coger Iriel Yellow, es un amarillo mucho más potente, mucho más saturado. Aquí pongo la paleta y lo mismo, lo diluyo un poco como si fuera una base y le voy a hacer una tercera luz aquí y voy a hacer otra vez una especie de círculo aquí donde daría el foco. Así. Vale, y a esperar a que seque y ahí podremos ver lo que decía, que nos van a quedar bloques de color y encima nos ha cogido textura porque la pintura no estaba suelta. Sin embargo, aquí le voy a añadir más agua. Este color, aunque parezca muy potente, luego seca y transparente. Entonces igual hay que dar alguna mano más que con el anterior. Y como hemos estado haciendo, cada vez cogemos una zona menor. No hace falta descargar un poco más. Tenía demasiada pintura en el pincel. Ahí. No hace falta abarcar toda la zona que hemos hecho antes, sino cada vez una zona más pequeña, centrándonos más donde debería incidir la luz del sol o de la fuente de luz que estamos pintando. Ahí se me resiste este lado, ¿eh? Me he cogido una mancha en el paso anterior y se mantiene. Es muy importante cuando hagáis estos pasos intentar en cada paso ser lo más limpios que podáis, o si no, los fallos que hayáis cometido en el primer paso se irán arrastrando hacia los siguientes. Vale. Ahora ha quedado, se nota ese toque más amarillo y no quiero llegar a que quede sólido el color que hemos puesto en la paleta, así que como me gusta como queda así transparente, como si fuera un pequeño brillo, voy a parar ahí. La última técnica que voy a explicar cómo hacer y cómo no hacer cosas es perfilar. Voy a utilizar la cabeza, que le he dado ya capa base con Macrash Blue y le he marcado las sombras utilizando la mezcla de Cantor con Abaddon Black. Y le voy a hacer por ambos lados. Entonces lo primero que voy a coger es Calgar Blue, el mismo como se utiliza con el pincel seco. Voy a poner aquí en la paleta. Ahora sí que estoy utilizando un pincel más pequeño para tener más precisión. Mezclo con agua, más o menos mitad agua, mitad pintura, ¿vale? Y os voy a explicar ahora por qué. Voy a coger la pintura tal cual. Voy a poner aquí abajo en la paleta. Voy a coger la paleta. Me la voy a traer aquí. Y descargo en la servilleta para tener la punta afilada. Voy a intentar hacer líneas. ¿Veis lo que pasa, verdad? Que las líneas salen quebradas. Sin embargo, voy a limpiar el pincel. Voy a coger la que he hecho en la mezcla. Descargo aquí en la paleta cuando afilando la punta. Voy a hacer aquí líneas. Salen líneas largas sin que se quiebren. Eso es lo que necesitamos, poder hacer líneas largas en nuestra miniatura sin tener que andar peleándonos con que salga o no salga la línea. Y el error más habitual, la gente suele coger la pintura y descargan un poquito afilando el pincel, pero suelen llevar bastante pintura. Entonces, si yo intento perfilar, voy a afilar un poco más la punta, se me ha despeluchado haciendo el ejemplo, pero aquí. Vale, ahí. Una tercera vez, así. Eso es, vale. ¿Veis la cantidad de pintura que llevo en el pincel, verdad? Que es evidente, se nota que el pincel está cargado. Si yo ahora intentara perfilar
voy a hacerlo aquí en este lateral. Vale, me pasa esto, me sale una línea muy gorda que no tengo control, que se me ensancha, me ha quedado una línea muy fea, ¿vale? Irregular, gorda, no queda bien. Entonces, la clave es descargar bien el pincel. Y descargar bien el pincel a la vez que lo giramos para afilar la punta. Y descargar me refiero hasta este punto. Hasta este punto de descargado, ¿vale? Os voy a explicar aquí, en la paleta una vez más. Cojo pintura, descargo aquí en la servilleta, hasta el punto que os he dicho. Y voy a hacer rayas. Voy a intentar mantener la misma presión. Ahora estoy manteniendo la misma presión. Salen rayas de este grosor. Vale, pues descargo todavía más el pincel en la servilleta. Ni siquiera lo he cargado. Y voy a intentar mantener la misma presión. A ver, es muy difícil hacerlo. Ahí me han salido la misma presión. Empiezan a ser más finas. Descargo todavía más. Y lo mismo, intentamos mantener la misma presión. Ahí. Todavía más finas. Casi ni se ven en la cámara. Entonces, la clave no es tener un control increíble de la presión con el pincel, que en realidad viene muy bien. Pero la clave para hacer esta técnica fácil y que nos queden las rayas como nosotros queremos de grosores, ¿cuánto descargamos el pincel? Cuanto más lo descarguemos, más finas. Entonces, si queremos una raya un poco más gorda, no lo descargamos tanto. Si queremos una raya más fina, lo descargamos más. Pues ahora lo he descargado más que como hemos hecho antes. Y voy a hacer aquí, en esta otra mitad de la cabeza, una raya más fina que la anterior, e intentando que sea consistente, que tenga el mismo grosor, la misma anchura en todo su recorrido. Mucho más fácil, mucho más bonita. Podéis ver qué diferencia respecto a la que hay al lado. Y la clave es esta, descargar. Entonces, ¿que queréis hacer todo el casco? Tan fácil como descargar e ir siguiendo. Vale, una cosa al perfilar, si es una esquina muy marcada, como esta esquina que tengo aquí, con poner el pincel en 45 grados y seguir, basta. Hay zonas donde tendréis que, a pulso, poner la punta del pincel bien afilado y a pulso ir haciendo la línea siguiendo la forma. Hay zonas donde no queda más remedio. Bueno, ya he terminado de perfilar esas poquitas esquinas que tiene este casco. He dejado la línea gorda para que podamos comparar en el otro lado, pero ya he terminado de darle alrededor. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, ya que estoy explicando, muchas veces cuando hacemos perfilado, perfilamos toda la armadura como con los marines, para resaltar los detalles y la forma, y lo siguiente que hacemos es un siguiente perfilado más fino dentro de ese. Entonces, haciendo lo que he explicado antes, evitando hacerlo mal, añado más agua, mitad y mitad más o menos, descargo. Voy a limpiar la punta que tiene una porquería. Descargo bien, vale. Ahora, he descargado más que en los pasos anteriores. Lo que voy a hacer es, donde más incide la luz, o sea, en esta parte de aquí, aquí arriba y en esta esquina, les voy a dar con esta nueva luz. Y quiero hacer una raya dentro de la anterior más fina. Entonces es importante haber descargado más el pincel, porque si no vamos a hacer una raya del mismo grosor y vamos a tapar todo el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora. Aquí y aquí en la parte de arriba lo mismo. Ahí. Y el perfilado pasa como cuando vamos capa base. A veces la línea queda un poco transparente, entonces si queremos que quede más sólida le damos una segunda pasada encima. Y no es cuestión de hacerla más ancha, sino de que nos coja más fuerza, más intensidad. Entonces ahora podremos ver cómo el casco tiene una especie de reflejo más fuerte en esa zona que en el otro lado no tiene. Pues esta sería la forma de ir haciendo perfil, o sea, hacer cada vez líneas más finas dentro de las otras.
y posicionándolas donde queremos para generar el efecto de donde viene la luz. Para acabar hago un resumen del vídeo. He ido dando capa base, aquí se puede ver donde ha quedado muy gorda, aquí donde ha quedado fina, sombras, los sitios donde he aplicado la sombra que ha quedado mal y los sitios donde he aplicado la sombra que ha quedado bien, cómo pintar a capas, en el círculo se puede apreciar los bloques de color, en esta otra zona se puede apreciar cómo ha quedado un degradado más limpio, el pincel seco, cómo nos ha quedado una raya por hacerlo mal, cómo nos ha quedado más fino, perfilado, lo mismo, cómo queda una raya más homogénea, mucho más regular o cómo queda una raya irregular, y las contrast, cómo hacer para que quede limpio y liso y cómo hacer para que queden manchas y quede un poco feo. Y os estaréis preguntando, joder, ¿y si me ha pasado esto alguna vez? ¿Cómo lo arreglo? Bueno, esto de aquí no tiene solución. Habría que quitar la pintura y volver a empezar. Esto de aquí tiene fácil solución. Si la ha quedado muy suave, volver a dar tinta. Y si ha quedado muy fuerte, podéis haciendo parecido a como hemos hecho aquí, pintando a capas, coger el color base y volver a sacarlo y recuperar un poquito donde os habéis pasado con la sombra. El pincel seco, lo mismo que os habéis pasado con el pincel seco, pues le volvéis a dar capa base a esa zona y le hacéis pincel seco encima. Perfilado, lo mismo, esto lo mismo. Estas zonas son tan fáciles de recuperar como volver a poner el color que había y repetir el paso. Y en la contrast, pues lo mismo, volver a dar la imprimación a mano, se puede dar en vez de a spray, si no queréis tener que reimprimar todo, volver a poner la imprimación y volver a darle. Esta es la única que es difícil de recuperar. Bueno, y con esto acaba ya el tutorial de cómo no hacer las cosas.